Vamos a ir a la palabra de Dios. Nos deleitamos por escuchar y meditar en las Escrituras, que es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros, como decía el pastor Eduardo, tener la Biblia en nuestras manos. Así que hoy vamos a titular con un refrán muy popular, muy conocido al sermón de hoy. Y muchos lo conocen. El que ríe al último, bueno, yo le voy a poner el que ríe al último, ¿sí? Dejando en suspenso lo que sigue después. Pero, ¿qué quiere decir esto, el que ríe el último? ¿Habrá alguna referencia bíblica que nosotros podamos decir que terminaremos en pleno gozo, en plena risa nosotros? Bueno, es muy probable que si nosotros prestamos atención y le creemos a la palabra, nos daremos cuenta en verdad cuán privilegiados somos de ser hijos de Dios. Y como decíamos el domingo, a pesar de los sufrimientos, de las pruebas, de las tribulaciones que nos tocan vivir. Yo quisiera que veamos nosotros quién es el que se ríe. Y no es el que se ríe el pastor que tiene la iglesia más grande, no es el que se ríe el que tiene más mérito y más logros académicos. La Biblia dice que Dios es el que se ríe, y creo yo que esa es la risa que vale. Y vamos a meditar juntos en el Salmo capítulo 2, Salmos capítulo 2. Y en este Salmo tenemos 12 versículos en la cual podemos dividirlo en 4 secciones. Estos 12 versículos podemos ver 4 secciones y cada sección que nosotros vamos a ver, vamos a entender que hay 4 voces, ¿sí? Primero está la voz de la gente o de las naciones, luego está la voz del Padre, está la voz del Hijo y está la voz del Espíritu Santo. Así que de esas 4 secciones podemos sacar 2 voces. Voz del hombre y voz de Dios. Y siempre la aplicación va a ser, ¿qué voz voy a obedecer yo? ¿A quién voy a escuchar? ¿Y cuál va a ser mi actitud ante esta palabra? Así que vamos a tomar lectura del capítulo 2 del Salmo. Y dice, el reino del ungido de Jehová. Comienza diciendo el versículo 1, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? ¿Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué pasa? Y el Señor se burlará de ellos. Luego de reírse y de burlarse de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7. Yo publicaré, ¿qué cosa? El decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues si se inflama pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Es importante ver que en estos 12 versículos, el Salmo capítulo 2 tiene una proyección profética impresionante a través de todos los siglos que se puede aplicar incluso hasta en el día de hoy. Y hoy más que nunca. La primera sección es la voz de las naciones, la voz de los pueblos. Pero esta voz es una voz de rebelión, es una voz
que se levanta como opositora a Dios. Y comienza este versículo 1, el versículo 3, haciendo una pregunta diciendo ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que ahora se amontonan, se amontinan? Esa palabra amontinarse quiere decir reunirse tumultuosamente o también se traduce como marchas masivas o marchas populares. Y yo creo que en la historia de la humanidad nunca se hizo tantas marchas masivas y populares como la estamos viendo en este último tiempo en todo el mundo. Nosotros los argentinos ya estamos acostumbrados a ver marchas populares. Hemos visto ahora en Francia y venimos viendo cada revueltas populares en distintas partes del mundo, cómo la gente manifiesta y saca su rebelión y saca su malestar, pero específicamente porque están descubriendo la humanidad entera, los derechos de la humanidad o los derechos humanos, pero no según la opinión de Dios, sino sobre la incitación de la perversidad que Satanás domina en el corazón del impío. Por lo tanto, fíjense ustedes que esta voz de rebelión hace que la gente se unan y que se pongan de acuerdo en temas que tienen una clara dirección. Son gentiles. Cuando dice el versículo 1, ¿por qué se amontinan las gentes? Aquí cuando está haciendo referencia a la palabra gentes, está claramente señalando a las personas o a los pueblos. Los pueblos, cada vez que el siglo va avanzando y cada vez que la era moderna está tomando mayor protagonista, estamos viendo que hay una disconformidad global, una insatisfacción global. Por lo tanto, la gente muestra su descontento en masivas protestas populares. Se amontinan tumultuosamente, se están reuniendo con el único fin de protestar. Pero fíjense ustedes que es importante notar que en el mismo versículo 1, la segunda parte de esta pregunta dice, ¿y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Aquí la palabra que hace referencia a pensar es lo que domina las ideas. ¿Quiénes son los que están incitando ideas que ante los ojos de Dios son vanos pensamientos? Fíjense ustedes que en estas últimas décadas cada vez más se ha ido socavando la moral, la ética y las buenas costumbres y se están reemplazando total y abiertamente por las ideas revolucionarias, las ideas totalmente cambiantes, las ideas que manifiestan una provocación a la santidad del Dios Altísimo. Por eso es que nosotros podemos ver que el versículo 1 está haciendo una pregunta para que nosotros meditemos y veamos que en este tiempo, en verdad, se ha levantado una gran oposición contra Dios. Y no solo en este tiempo, siempre ha habido rebelión, siempre, desde Edén, siempre ha habido. Ustedes tienen en el capítulo 10 de Génesis el primer hombre fuerte que levanta el puño contra Dios, llamado Nimrod. Es aquel que justamente promovió las edificaciones de grandes ciudades y una de las tantas era justamente Babel, donde se quería levantar la torre cuya cúspide llegue al cielo mismo. La intención del hombre siempre ha sido independizarse de Dios por el hecho de que creyó a la mentira de Satanás diciendo si tú comes de ese fruto serás como Dios. No necesitas a Dios si tú puedes ser como Dios. Puedes tomar tus decisiones, puedes hacer lo que a ti te plazca y eres tú el que vas a decidir qué está bien y qué está mal. Y eso es lo que la gente abrazó ciegamente y con la historia siempre se ha levantado el ser humano en rebelión contra Dios. Pero también déjenme decirle, amados hermanos, que esto se agravó en el día en que el Espíritu Santo llenó a todos esos 120 que estaban en el aposento alto, dando de una forma visible
el inicio de la iglesia de Cristo. Inmediatamente ustedes han visto la gran oposición que había. Dice la Escritura que querían matarlos. Saulo de Tarso, quien después fue el apóstol Pablo, era uno de los tantos que crujía sus dientes con la intención de matar o de llevar preso a esos nuevos discípulos del camino, que eran los cristianos que estaban trastornando las ciudades con el Evangelio de Jesucristo. Pero estos vemos que nosotros, la historia siguió manifestando cómo el curso de la humanidad perdida, el único objetivo era deshacerse de Dios y de sus seguidores. Allí lo ven en la historia de Roma, la locura de Nerón y cuantos otros emperadores romanos matando gente cristiana de una manera sanguinaria. Y luego todo lo que la historia de la iglesia cristiana padeció y aún más se agravó en el siglo XXI, porque esta vez, ahora la Inquisición ya es intelectual. Es una guerra de ideas, es una guerra de pensamientos. Y lamentablemente la iglesia cristiana está adormecida en la cuna de la ignorancia que Satanás lo hizo dormir hace mucho tiempo. Siguiendo un evangelio falso, escuchando cosas que solamente los hace entretener para seguir en sus fantasías y lejos de la realidad de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor que por la obra del Espíritu Santo nos trajo luz y está trayendo luz a millones de cristianos en el mundo que están volviendo a las Escrituras, al verdadero evangelio, que cuando ese verdadero evangelio sea predicado, Jesús dijo, entonces vendrá el fin. Y mis hermanos, claramente vemos que las naciones tienen un solo objetivo. Allí en el versículo 2, el clamor del pueblo del versículo 1 y la levantada popular de los pueblos y de la gente es asociada inmediatamente por los que tienen poder. ¿Quiénes son los que tienen poder? Los reyes, los gobernantes. Y mis hermanos, hace poco en Argentina hemos visto una cumbre de los hombres más poderosos del mundo. Y mis hermanos, en formas secretas, ellos hablan y tienen sus tratados en la cual ninguno de nosotros tiene acceso. Solamente se da a conocer las cosas que la promoción periodística puede dar a conocer. Pero hay cosas que están detrás del telón que nosotros ignoramos y todo el mundo ignora. Pero déjeme decirle que no es casualidad la presión que se está haciendo para despenalizar el aborto o para hacer que se sancionen leyes que son contrarias a la moral de la palabra de Dios. Y se darán cuenta ustedes que la presión cada vez mayor, que la iglesia está siendo intimidada por esa gran presión y esa gran persecución que está a la puerta de comenzar. ¿Por qué? Porque dicen que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes, ¿qué dice que harán? Consultarán unidos. Fíjense ustedes, si ustedes me acompañan rápidamente a Daniel capítulo 2, vamos a encontrar dentro de la profecía que Daniel trae en interpretación de aquella estatua, aquella imagen que había visto el rey Nabucodonosor, en la descripción de esa gran estatua, la parte de los pies, según la descripción, dice el capítulo 2, versículo 42 al 44, dice que la parte de los pies, vamos a leer del 41, dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido y de alfarero y de parte de hierro, será un reino ¿cómo? Dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que como viste, versículo 43, el hierro mezclado con el barro se mezclan por medio de ¿qué? De alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pero mire lo que dice el versículo 42. En estos días, en los días de estos reyes que buscan unirse,
que buscan ponerse de acuerdo por pactos y alianzas humanas, ¿qué pasará? Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Mis queridos hermanos, esta profecía está apuntando a los tiempos donde la globalización hace que los reyes de la tierra intenten ponerse de acuerdo. Y no es el primer intento, hermanos. A través de la historia de la humanidad, ya lo intentó Alejandro Magno, lo intentó distintos líderes como Carlos Magno, lo intentó Napoleón Bonaparte. El último intento de las uniones europeas fue en el año 2000 con la llegada de la moneda única que era el euro, hasta que se debilitó y cada uno comenzaron a volver a sus propias monedas. Intentaron haciendo a través de los siglos que el hijo de un rey se case con la hija de un reino de otro lado y tratar por medio de alianzas humanas. También lo han intentado a través del mercado común europeo, buscar otra vez de tener una alianza. Se han intentado con dividir las fronteras o aniquilar los pasos fronterizos para que haya vínculos de alianzas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no se unirán, no se unirán. Y este intento que pareciera que se está logrando es justamente un vano pensamiento. Una vana idea de pensar, una inútil idea de pensar, porque dice que los príncipes, los reyes, los hombres de gobierno de todo el mundo se consultarán unidos y apunta contra quién. Contra Jehová y contra su ungido. En este mundo hay alguien a quien odian tremendamente. Es a nuestro Señor Jesucristo. En este mundo, tú y yo lo odiábamos igual, pero fuimos transformados de enemigos. Hoy somos sus hijos amados. Hoy somos redimidos por su sangre. Pero hermanos, la gente puede escucharte hablar de Buda, de Mahoma, de Confucio, pero nunca te puedes parar a la puerta a hablar de Jesucristo porque te dirán, yo no quiero hablar de religión. Inmediatamente te van a querer sacar o hacerte callar. Claramente, la voz de las naciones es, levantémonos contra Dios. Nos pongamos de acuerdo para ir en contra de Dios. Pero Dios es invisible. ¿Qué es lo que representa a Dios en este mundo? Es su palabra. Su palabra escrita. Y dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Para el impío, para el mundano, para el que odia a Dios, la Biblia no es otra cosa más que cadenas, que para ellos no los dejan pecar con libertad. Fíjense ustedes que la primer voz que se expresa es la que usted escucha todos los días cuando prende la televisión. Todos los días lo que la gente está diciendo es justamente las ideas que se manifiestan sembradas por el mismísimo Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Principados. Y la palabra principados viene derivada de la palabra príncipes. Y los príncipes son los que establecían los principios en los reinos. Y los principios son las ideas. Y lo que se vive en este mundo es una guerra de ideas. Toda idea es aceptada menos la idea de Dios, menos la palabra de Dios. Porque el hombre no quiere el yugo de la esclavitud. Por eso Jesús decía, la luz vino al mundo y esta es la condenación, que ustedes amaron más las tinieblas que la luz. Por eso se fueron, porque sus obras son malas. Encontramos otra voz
Del versículo 4 al versículo 6 encontramos ahora la voz del Padre hablando. Es la voz que dice: ¿qué hace Dios Padre con el vano intento de los hombres de querer ir en contra, de levantarse y de intentar desechar o aniquilar a Dios? El que mora en los cielos se reirá. Yo no sé qué se imagina usted, pero si usted se va al plano de alguien que se está riendo de otro, uno llega a decir: pero este es un mal educado, no se puede estar riendo así del otro, ¿no? Podemos ver nosotros de que pareciera ser de que Dios está tomando una expresión relatada por el salmista para que podamos entender la magnitud de la superioridad y la trascendencia que tiene nuestro Dios de todas las cosas. Y cuando aprendemos atributos de Dios, hemos aprendido la trascendencia y la inmanencia de Dios. Dios está en lo mínimo, en lo micro, pero también Dios está trascendente a todos. No hay nada que altere su esencia, ni quién es Él, ni quién es nuestro Dios. Pero lo que sí podemos ver nosotros es que claramente el versículo 4 tiene una intención de transmitir que Dios se reirá y Dios se burlará de ellos. Pero ¿cuál es el sentido? Principalmente, esta es lo que podríamos llamar una santa burla. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando que Él es más grande y que los hombres, por más que se unan todos en contra de Él, no pueden ir jamás en contra de sus planes y sus decretos eternos, porque Dios así lo planificó aún antes de la fundación del mundo. Nadie puede arruinar los planes de Dios, porque Dios es trascendente, porque Dios es eterno, porque Dios es soberano. ¿Será así también que Dios se habrá reído o se habrá puesto a observar cuando quería levantar la torre de Babel para llegar al cielo? ¿Será de la misma forma que le permitió a Elías reírse de los profetas de Baal y burlarse de ellos diciéndole: gritad más fuerte, capaz que su Dios está durmiendo y hay que despertarlo? Hermanos, cuando alguien está seguro en quién ha creído y cuando le crea la palabra de Dios y cuando está seguro de que Dios, el único Dios verdadero, es tu Dios, es tu Señor, es tu Rey de gloria, pues hermanos, nosotros podemos entender por qué Dios, la primera reacción al ver esta unidad de todas las naciones, de querer levantar contra de Dios todos sus principios, Dios se ríe de ellos. Pero inmediatamente vemos nosotros que en el versículo 5 aparece una palabra que a mí me da un poco de miedo. La palabra luego. Luego. ¿Luego de qué? ¿Luego de que ya se rió? A ver, algunas veces usted habrá visto algunas películas humorísticas o cómicas, como se dice, ¿no? Que aparece un boxeador grande y gigante y uno flaquito, ¿no? Y el contrincante le pega una trompada y el otro se ríe. Ja, 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 ja. Dice, se dejó de reír, ¿ahora qué va a hacer, no? Y empieza a correr, porque claramente después de la reacción de reírse va a haber una reacción. Y lo que está mostrando aquí es que la provocación que el hombre está haciendo día a día está llamando y está despertando la reacción justa de un Dios justo y que es 3 veces santo. Dice luego ¿de qué? De que se haya reído de sus intenciones y que se haya burlado de sus fuerzas. Luego el Señor les hablará en su furor. Dios les hablará en su furor. ¿Cuándo será este día? Dios no está hablando ahora
en juicio ni en ira. Hebreos 1 dice que Dios está hablando a través del Hijo y está hablando a través de la gracia. Aún hay tiempo de arrepentirse. Aún hay tiempo de quebrantarse delante del Señor. Pero Hechos 17, versículo 31 está diciendo, viene un día, Él ha establecido un día en el cual Él juzgará a las naciones, a todos, con justa justicia. Es Dios el que ha establecido un día en el cual Él juzgará. Como dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5, que dice, por tu corazón no arrepentido y por tu duro corazón, lo único que haces es atesorar ira para el día de la ira y en la revelación del justo juicio de Dios. Por eso, mis hermanos, Dios no está hablando hoy en juicio, Dios está hablando en su gracia desde la cruz. Ya hace 2000 años que Él viene dando oportunidad a que se arrepienta. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y creo que ese llamado de arrepentimiento incluye a los reyes, a los presidentes, a los hombres más poderosos del mundo. Porque, mis hermanos, la salvación del Señor es para salvar pecadores. Y más allá de que nosotros creemos en la soberanía de Dios y en el acto de la elección y la predestinación, nosotros no lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Y por esa razón es que aún debemos hacer lo que la misma palabra nos dice, que oremos por nuestros gobernantes. Oremos para que Dios le conceda arrepentimiento. Creo por algo que Daniel capítulo 4 hay una carta en la cual se expresa una biografía del rey más poderoso del mundo en aquel momento, llamado Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que él mismo se hacía llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Él mismo se hacía llamar el Todopoderoso. Lea después Daniel capítulo 4 y podrá entender el testimonio que, para mi entender, el rey Nabucodonosor, ese rey soberbio, el más soberbio de toda la tierra, se terminó convirtiendo, y creo que yo lo veré en el cielo. Porque él termina diciendo que él entendió que Dios es el Altísimo y que hace lo que Él quiere con todos los habitantes de la tierra y con los ejércitos de los cielos, y no hay quien detenga su mano. Y él dijo, yo entendí que Él puede humillar al soberbio. Y termina confesando que la gloria es del Altísimo y del sempiterno Señor. Mis hermanos, hasta el más soberbio tendrá la oportunidad de escuchar el Evangelio, puesto que Dios ha establecido un día en el cual Él va a hablar con gran furor. Y el gran furor justamente significa la ira feroz. Y todavía hay cristianos que tienen un romanticismo religioso diciendo, ¿cómo que Dios tiene ira si Dios es amor? El Dios que se imaginó, pero el Dios de la Biblia es un Dios que tiene todos los atributos expresados para conocerlo. Y la ira no tiene nada que ver con la pecaminosidad de nosotros. La ira de Dios es santa, porque está hecha y basada en su justicia. Así como Dios es misericordioso, también Dios está irado todos los días contra el pecador, según el Salmo. Por esa razón es que esto va a ocurrir cuando sea el día en el cual Él se reirá el último. Y ese día será el día de la segunda venida de Cristo, que será el gran juicio final de todos, donde todos vamos a comparecer ante el Señor. Ese gran día es el día en el cual nosotros podremos entender que realmente toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Eso lo vamos a ver. Aún las rodillas de Satanás mismo, doblada, porque dice lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de ella. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Finalmente Dios, la voz de Dios, es una voz de declaración.
Es una voz que en medio del furor y en medio de la provocación trae esperanza. Al decir en el versículo 6, pero yo he puesto a mi rey, a mi escogido, a mi ungido sobre Sión, sobre mi santo monte. Yo no sé, todas las naciones pueden unirse en contra mío, pero hay un rey que no se va a unir a ustedes. Ese es tu rey, ese es mi rey. Pertenecemos a ese reino. Pertenecemos a ese reino santo, puro. Pertenecemos a ese reino en el cual todos los reyes de la tierra se levantarán en contra de ese rey, de ese Dios, de ese reino, mas no prevalecerán. Porque el Señor, como hemos leído en profecía de Daniel, en los días de esos reyes, Dios levantará un reino que jamás será destruido. Ese reino es el que pertenecemos. Si tú te identificas con ese reino, ¿por qué te quieres enredar en el reino de las tinieblas como si fuera que todavía perteneces allí? Revé tu postura y cambia tu actitud. Porque si tú crees estar jugando con Dios, te quiero decir que Dios no está jugando. Dios es justo. Y por esas razones que nosotros vemos que la palabra del Padre, en medio de su expresión de furor y aún de reírse sobre los enemigos, Él trae esperanza diciendo, hay un rey sobre el monte de Sión, sobre mi reino, porque ese rey dice, yo lo he puesto. Amén. Tenemos un rey. El versículo 7, el versículo 9, encontramos la voz del Hijo. Y quiero tratar de ser lo más claro y lo más prudente en esta expresión, porque aquí hay algo glorioso. Aquí hay algo maravilloso en estos versículos. Ya escuchamos la voz de las naciones. Lo único que quieren todos es desligarse de Dios para pecar tranquilos. Necios de ellos, no saben que la salvación viene de Dios. Pero vimos la voz del Padre diciendo que Él se ríe y se burla de ellos, pero que Él dice, va a haber un día donde van a conocer su furor por rechazarlo, pero da la esperanza de un rey que los salvará. Pero ¿qué dice el versículo 7? Aquí está la voz de Cristo. Cristo es el que habla en estos versículos. Él nos está revelando lo que el Padre le dijo en su decreto eterno. Dice el versículo 7, yo publicaré el decreto, yo daré a conocer tu decreto, yo les diré a todos lo que se ha decretado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. No sé si a usted le llama la atención o quiere prestar atención, pero dice la palabra que Jesús aquí, sin nombrar a Jesús, es la voz del Hijo que está diciendo, yo publicaré, daré a conocer tu decreto. ¿Qué es el decreto? ¿Qué le dijo el Padre al Hijo en el decreto antes de la fundación del mundo? Ahí lo tienen. Mi hijo eres tú. Hasta aquí pareciera ser ninguna novedad porque es lo que dijo cuando se bautizó en el Jordán. ¿Se acuerdan? Tú eres mi hijo amado. Y también lo volvió a repetir en el monte de la transfiguración delante de Pedro, Jacobo y Juan. Este es mi hijo amado. Pero aquí hay algo que agrega el Señor. La voz del Hijo agrega algo aquí, está diciendo justamente, yo te engendré hoy. Y uno dice, oh, espere, ¿cómo es esto? Si Dios es increado. Muchas sectas toman este tipo de texto para decir, Jesús no es Dios, Jesús es hijo de Dios. Porque fue engendrado. Usted puede leer esto y decir, ¿pero qué está diciendo acá? Dice que yo publicaré tu decreto. Jehová ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y continúa, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero lo desmenuzarás.
Esto tiene mucha similitud incluso con la profecía de Isaías del reino del ungido. Pero déjeme decirle que acá es muy importante ver que Cristo está diciendo, este es el decreto que mi Padre me dio a conocer, para que lo dé a conocer. Yo soy su Hijo amado, pero dice, yo te engendré hoy. ¿Cuándo le dijo esto al Padre? ¿Cuándo sucedió esto? No fue cuando Él nació en este mundo, en un pesebre, sino fue cuando Él salió victorioso de la tumba. Y este texto tiene una referencia muy clara en la exposición que hace referencia aquí en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, dice el versículo 28 al 33, haciendo referencia a esto, y quiero que preste atención y voy a tratar de ser lo más explicativo posible y prudente para que usted pueda ver qué significa esto, yo te he engendrado hoy. Hechos de los Apóstoles 13, 28 dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron ¿dónde? En el sepulcro. Quédese con esa palabra, estaba ya muerto en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él, Jesucristo, se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál es la promesa? Y está citando aquí al Salmo 2, versículo 7. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Y por qué habla de que Dios dice, yo te engendré hoy? ¿Cuándo? Cuando salió resucitado del sepulcro, de la tumba. Cristo fue engendrado a partir del nacimiento virginal de María, del Espíritu Santo y de María. Pero ¿cómo nació? Filipenses capítulo 2, 5 dice, como un hombre, como nosotros. Jesús nació y vivió como hombre 100% y murió en la cruz como un hombre, el hombre según Dios, y murió en la cruz y fue sepultado. Hasta ese momento Él era el unigénito, el único hijo. Pero cuando Él resucitó, Pablo dice que pasó a ser como el primogénito. Y fíjense en ustedes que primogénito hace referencia al hermano mayor de otros hermanos. Pero ¿cuándo es que el Señor Jesús fue engendrado? Ya no a partir del nacimiento virginal de María, sino que fue engendrado a partir de una tumba virgen donde fue sepultado. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? ¿Qué dijo? Que esa tumba nadie la había usado. Nadie había estado allí. Una tumba virgen, donde de esa sepultura virgen, que nadie la había usado, entonces el Padre lo resucitó y le dice, hoy, por lo que lograste en la cruz, por tu obediencia, por el cumplimiento de todas las Escrituras, pues tú eres mi hijo,
hoy te engendré. ¿Y qué quiere decir que hoy lo engendró, mis hermanos? A Cristo Jesús se le ha dado la herencia de todas las cosas. Él es el heredero de Dios. Por eso es que si usted me acompaña de nuevo al Salmo capítulo 2, vemos que el versículo 8 dice Jesús o el Hijo que esto le dijo el Padre: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Entiende por qué Jesús no accedió a la tentación de Satanás en el desierto? ¿Se acuerda que en un momento Satanás le mostró la gloria de los reinos y de todas las riquezas de todas las naciones? ¿Y qué le dijo Satanás? Todo esto te daré a ti, porque a mí me ha sido dado. Todo esto te lo daré a ti si tú postrado me adorares. Eso le ofreció Satanás, los mismos reinos, pero sin la cruz. Jesús pudo haber recibido las naciones sin sufrimiento. El Padre le había dicho: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero no se iba a someter a la voluntad del diablo, porque no se hubiera podido someter a la voluntad del Padre. Y Jesús se sometió a la voluntad del Padre al decir: Padre, que sea hecha tu voluntad. Así que de esa forma el Padre lo hizo heredero. Y al ser Él el primogénito, Pablo dice en Romanos que a nosotros hacernos hijos, también nos hizo ¿qué? Herederos juntamente con Cristo. Coherederos. Si somos hijos, también somos herederos juntamente con Él. Por eso, mis amados hermanos, el frustrado intento de Satanás de darle las riquezas de las naciones, y que no lo pudo hacer tentándolo a Jesús, bueno, Satanás le ofrecerá todos estos reinos al anticristo, justamente con la idea de reunir a todas las naciones y levantarse en contra del único Dios verdadero. Hermanos, ¿no se entusiasma al saber que usted y yo estamos siendo protagonistas de esta gran película, de esta gran historia planificada por Dios desde los siglos antes de la fundación del mundo? Claramente la palabra está diciendo cómo debe ser la actitud de aquel a quien proclama a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Viva como hijo de Dios, viva como heredero juntamente con Cristo y haga usted lo que el Señor nos manda hacer. Encontramos la voz de las naciones, encontramos la voz del Padre, encontramos la voz del Hijo, y los últimos 3 versículos, 10, 11 y 12, encontramos ahora sí la voz del Espíritu Santo, en la cual es un claro consejo de la apelación que el Espíritu Santo está haciendo a los hijos de Dios. Está trayendo justamente una advertencia a no descuidarnos, sino que en verdad tenemos que nosotros apelar con humildad y honestidad a obedecer la voz del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo apunta a 3 aspectos principales de la personalidad, o sea, del alma: nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, que ese es el carácter de nosotros. Por eso es que dice primeramente en referencia de la mente, versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Como esta es una palabra dirigida para los que creen y ya no para todos, recibamos la sugerencia del versículo 10 de esta forma:
Ahora pues, sean prudentes y por favor admitan amonestación, corrección, disciplina. Ser prudentes, admitir amonestación. El consejo que debemos tener es de Dios. Y es quizás en referencia al capítulo 1 del Salmo, versículo 1, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Es entender cuál es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Es el Espíritu Santo aplicando ahora su palabra a nosotros, diciendo, no hagan como hace el mundo, ustedes no tomen consejos de malos. Busquen al Señor, sean prudentes, sean sabios y por favor, admitan correcciones, admitan disciplinas. Aquel que recibe la corrección es humilde. Al soberbio no se lo puede corregir, porque según él jamás se equivoca. Tenemos que ver nosotros que la sabiduría de este mundo para Dios es una necedad. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. También Él se ríe de la sabiduría de este mundo. Este mundo solamente se jacta de su conocimiento y parece que hay cosas que son extremadamente grandes para el hombre, pero para Dios es nada. Por eso nosotros tenemos que pedir sabiduría si es que te falta. Santiago dice, pídala. Al que le falta sabiduría, pídala. ¿Y qué dice el Señor? Ya verá si te la da. No, el cual nos dará abundantemente y sin reproche les dará. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Nadie más que nuestro Dios. ¿Te falta sabiduría? Búscala del Señor, porque la de este mundo es una sabiduría diabólica. Es impura. No solo la mente, sino que ahora también el corazón, las motivaciones, la intención del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Ya dijimos que Dios verá tu obra por la intención que hay en tu corazón, puesto que Él dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo las intenciones del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces para la gloria de Dios o lo haces con una intención equivocada para ser visto por los demás, para lograr tus triunfos, tus aplausos, tus coronas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué congregas? ¿Por qué alabas? ¿Por qué vienes? ¿Es Cristo el centro de tu vida o lo haces para mostrarte, para figurar, para hacer cualquier otra cosa? Hermanos, el corazón. Por eso el versículo 11 dice, servir a Jehová con temor. Servir a Jehová con temor. Un corazón temeroso de nuestro Dios es un corazón que realmente disfruta de hacer las cosas con la única motivación que sea para tu gloria, Señor, que sea para ti. Y alegraos con temblor. Todo esto parece una contradicción, pero en realidad somos llamados a permanecer con temor y temblor delante del Señor. Y no es terror, es admiración, es respeto, es sumisión voluntaria, racional, entendiendo que yo voy a postrarme ante mi Rey, que voy a servir a mi Rey y lo voy a hacer con alegría. Reemplazamos de mi cabeza el tengo por el quiero. Tengo que ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia. Tengo que servir, quiero servir. Es diferente cuando vivimos con un corazón puesto al servicio del Señor. En lugar de rebelarse y resistir, la gente debería postrarse a Cristo y servir.
Si todo este mundo que pide sus derechos, si pide sus igualdades, si pide las leyes que sean libres para ellos, pero que van en contra de los principios de Dios, si se dieran cuenta que en vez de libertad están siendo más esclavos del pecado, todos deberían postrarse ante Jesucristo y decir: tú eres el único digno de mi servicio, a ti te serviría. Pero la gente se amotinan y piensan cosas vanas, hablan lo que no entienden. Por eso es que al rendirse a Cristo con un gozo reverente, vendrá como resultado justamente la bienaventuranza. La mente, el corazón y el versículo 12, la voluntad. Que dice el versículo 12: honrad al Hijo, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Yo sé que estos tipos de textos, a los que tienen una imagen del Dios hecho burbuja de cristal, les molesta. Porque lo primero que hicieron es violar el primer mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa. Bueno, hay muchos que por no conocer al Dios de la Biblia se hicieron la imagen de Dios y tienen un Dios ídolo, pero no es el Dios de la palabra. Ahora, yo leo estos textos y a mí no me causa miedo de decir: uy, se va a enojar, me va a matar. Todo lo contrario. Digo, este es un Dios vivo. Este es un Dios que en verdad merece la honra. Y por eso dice: honrad al Hijo. Es el Espíritu Santo que nos dice a nosotros: deben rendirle honor a Jesucristo. Deben vivir con pasión por Jesucristo. Vivan intensamente mostrando sumisión a Jesús. Amen a su amado esposo Jesucristo como la amada esposa de la iglesia, santificándose todos los días, porque es lo que Él viene a buscar, a su iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. ¿Y cómo lo hago? Es que la Biblia dice que si pecamos, confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que si somos acusados, es Cristo el que murió y nos lavó con su sangre y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a honrarle con amor, a honrarle con nuestras vidas, a honrarle con nuestras primicias. No le demos lo que nos sobra, le demos al Señor lo que Él es digno. Como Juan en Apocalipsis lloraba porque no había nadie digno de abrir el rollo, el libro. El ángel le dijo: no llores, aquí hay alguien que es digno. No se halló ningún digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, pero hay uno. Ahí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Nadie en los cielos, nadie en la tierra y nadie debajo de la tierra es digno, solamente uno: Jesucristo, a quien nosotros debemos honrarle. Honrad al Hijo, buscar la honra de amor, buscar la reconciliación cuando pecamos y cuando caemos. Dios ha reconciliado al mundo a través de la cruz de Cristo, y en esa cruz está la justicia y la paz. Y como dice el Salmo 85:10, ¿quiere leerlo? Y terminamos. Qué bonito versículo. Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Solamente esto lo logró la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió para reconciliarnos con el Padre y para que nosotros le demos la honra y la gloria debida a su nombre. Así que ahora Dios puede salvar a los pecadores. Sigue salvando el Señor. Aún hoy todavía puede imprimir su santa ley en tu corazón si aún no la tienes.
Él está más interesado en salvarte que tú en buscar la salvación. Es trágico que este mundo diga esto: saquémonos de encima a Dios. Cuando Dios se hizo hombre y vino a morir por este mundo. Usted y yo estábamos en esa postura y fuimos salvos por gracia. Pero aún quedan tus parientes, aún quedan tus amigos, tus compañeros de trabajo, con quien frecuentas, del otro lado, aborreciendo a Dios y también levantando el puño contra Dios y yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo hemos de honrar al Hijo? Obedeciéndole, anunciando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben por qué? Porque Cristo viene pronto. Él va a volver. Nuestro Rey vuelve a buscarnos. Y todos veremos las rodillas dobladas delante de su presencia. Él vendrá, ya no en la pobreza, vendrá como Rey de gloria. Mateo 25, vendrá a sentarse en su trono a juzgar a las naciones. Por eso nosotros debemos estar preparados y obedecer esta palabra que hoy nos deja el Señor. ¿Cómo termina? Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Usted confía en el Señor? ¿Sabe lo que significa bienaventurado? Muy felices, dichosos. Pero si usted confía en el Señor, siéntase muy feliz. Por eso hay un contraste, no un contraste, hay una comparación de la felicidad de un cristiano. Versículo 1, el capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Versículo 12, bienaventurados los que confían en el Señor. ¿Lo ven? Confíe y no escuche ni preste atención a las enseñanzas del malvado. Por eso es que el que ríe al último, ríe mejor. Porque saben, hermanos, ningún intento del hombre, por más que se unan todos, van a detener los planes perfectos del decreto de Dios desde la eternidad. Y usted y yo, al ser escogidos y llamados a salvación, estamos predestinados para el gozo eterno en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Rey de gloria, digno de alabanza, aún nos inquieta nuestro estado todavía no transformado en gloria, porque todos los días vemos la imperfección de nuestras vidas con los restos de pecado que aún queda, y nos lamentamos al ver y al conocer tu grandiosa y gloriosa y majestuosa salvación que nos has dado. Aún no podemos darte la gloria debida a tu nombre, no podemos honrarte como tú te mereces, pero sabemos, Señor, y te esperamos que vuelvas, porque tú vienes. Y cuando seamos transformados en gloria, podremos darte a ti toda la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Ayúdanos a mirar cada día más con esperanza, Señor, tu palabra, donde manifiesta y anuncia tu victoria final. Y que no nos permita, Señor, que quitemos la mirada de ti para deslumbrarnos con los placeres temporales de este mundo.
Señor, fortalece a tu iglesia en medio de esta gran persecución que se va a levantar y se está levantando, una persecución ideológica, donde no hay dudas que la violencia estará de por medio. Pero Señor, no vamos a orar como la iglesia primitiva no oraba. No vamos a pedirte que nos libres de la persecución. No vamos en ningún aspecto a pedirte que no nos permitas sufrir. Queremos ser tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo y del Evangelio. Queremos que tú nos des mayor denuedo, Señor. Mayor autoridad, mayor firmeza, Señor. Porque sabemos que somos débiles y que sin ti no lo podremos lograr. Pero tu Espíritu Santo está con nosotros. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo a hacer tu voluntad, porque queremos honrar al Hijo, a nuestro Salvador, a nuestro Rey que está sentado en su trono y que vendrá a buscarnos pronto. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por la iglesia aquí presente. Pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos que invocan el nombre de Jesucristo y que esperan en Él, Señor. Gracias por tu amor perfecto. La gloria y la honra sea para Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.